Muy buenas tardes, amados hermanos. Deseo con todo mi corazón que nuestro todopoderoso Dios les bendiga. Que hoy sea un día en que ustedes experimenten la gracia, la bondad y el amor de Dios. Que sus corazones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones sean guardadas de una forma poderosa por nuestro bendito Dios. Soy el pastor Asael Campuzano, pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Roca Eterna, trayendo este mensaje que anime su corazón, que nos dé esperanza en medio de la partida de nuestro Señor Jesucristo, que en medio de su resurrección nosotros mantengamos viva la esperanza de su venida por cada uno de nosotros. Deseo asimismo que Dios les siga guardando en medio de estos momentos aún todavía complicados de la pandemia, que realmente Dios les guarde, hermanos. Es tan importante que nuestro corazón descanse en el Señor, que tengamos cuidado de las medidas que las autoridades nos han dado y sobre todo que nuestra relación entre unos con otros y con Dios sea edificante. Les voy a invitar para que juntos oremos en esta tarde teniendo en mente el siguiente pasaje. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. El alabar al Señor, sin lugar a dudas, aún en los momentos más difíciles, trae paz a nuestro corazón y nos ayuda a vivir bajo esa armonía celestial. Les invito a que oremos. Padre amoroso, confiados en tu gracia, seguros de tu amor, agradecidos porque en medio de todo lo que pasa y de todo lo que se oye, estamos seguros que en la vida y en la muerte a ti pertenecemos. Recibe en esta tarde nuestro corazón. Oramos confiando en tu gracia infinita. Oramos, Señor, caminando bajo tus alas, oh Altísimo. Y, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos para que pastorees nuestros corazones. Padre, hay mucha gente que sufre, mucha gente que ha tenido pérdidas irreparables. Consuélalos, bendito Dios. Hay mucha gente, oh Dios, que está pasando por momentos muy difíciles. Provéles tu amor, tu fidelidad. Provéles del cielo lo mejor, Señor, y haznos instrumentos de tu paz. Permite que cada uno de nosotros podamos tomar esa responsabilidad de amar a nuestro prójimo, emprendiendo el amarte a ti mismo, amarte a ti, Señor, y amarnos a nosotros mismos. Dios, inspíranos para vivir la vida que a ti te agrada. Oramos por los médicos, oramos por las enfermeras, oramos por aquellos que están enfrentando toda esta situación. Señor, sé tú su protector, sé su alto refugio, sé su fuerte donde ellos puedan confiar. Gracias, Dios, porque tu palabra nos alienta a vivir la vida que a ti te agrada. Te lo pedimos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles, amados hermanos, para que busquen en sus Biblias, en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan. Tenemos, recuerden, 4 Evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan, sin lugar a dudas, es un Evangelio que nos va a revelar a la persona de nuestro Señor Jesucristo en aspectos que son muy importantes y muy valiosos. Al mismo tiempo nos va a conducir hacia el corazón que deberíamos de tener
todos en este día y continuar así día tras día hasta que el Señor venga por nosotros. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 21 y vamos a leer hasta el versículo 14. Juan 21 del 1 al 14 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estando juntos, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Una de las cosas que ama el Señor Jesús es presentarse a sus discípulos, es darles un mensaje que pueda edificar sus corazones y hacerles sentir que no están solos. Algunos ven en este viaje de Pedro hacia el mar de Tiberíades o hacia Galilea un mensaje de obediencia porque el Señor Jesucristo les dijo, vayan allá, allá los veré. Pero de pronto parece que Pedro pierde su objetivo. El Señor le había llamado para que fuera pescador de hombres y sin embargo ahora parece que él regresaba a su antiguo oficio. Muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que en el camino donde honramos y glorificamos a nuestro Dios, parece que regresamos a nuestras viejas prácticas y nos olvidamos de la salvación y no seguimos en obediencia lo que el Señor quiere para nosotros. Algunos ven en este momento en la vida de Pedro estos aspectos, sin embargo, confían en que Dios tenía un propósito de enseñanza primera y final en la vida de Pedro y en la vida de los discípulos. Vean que se mencionan por nombre algunos de los discípulos: Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. La gran pregunta para los teólogos es ¿quiénes eran esos discípulos? Y saben, en la mayoría de los estudiosos reconocen que esta presencia de los 2 discípulos nos representa a cada uno de nosotros,
que creemos en el Señor Jesucristo, que estamos siendo testigos de la salvación que Él ya nos dio, quienes caminamos con la confianza de la obediencia y buscando que la presencia del Señor se haga cada día más y más real en nuestra vida. Así es que ahí esos dos discípulos le representan a usted, representan lo que usted puede creer y esa experiencia salvadora, renovadora que deberíamos de tener constantemente en nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Está usted ahí? ¿Se siente parte de este testimonio? ¿Se siente parte de este encuentro con su Señor y Salvador? Si es así, anímese y que cada instante en nuestro corazón pueda realmente retomar esa fe y vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que los discípulos vuelven, como les decía, a su antiguo oficio y intentan pescar, y después de toda una noche inútil no pescan nada. Parece que los peces se niegan a acercarse a sus vidas y alimentarlos como el Señor Jesucristo lo había prometido. Sin embargo, cuando caminamos en el mar, cuando vamos a pescar, cuando vamos a trabajar, no sabemos muchas veces los resultados que esto va a tener. Pero los discípulos pudieron ver en esta enseñanza del Señor que después les dará su mano protectora y poderosa. Los discípulos seguramente que regresan cansados, regresan ya sin fuerzas, regresan tristes, tal vez después de haber intentado toda la noche, de pronto se dan cuenta que todos sus esfuerzos son inútiles. Pero ahí no acaba la historia. La historia continúa con una manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, donde ve a los discípulos y los lleva a un encuentro de poder, a un encuentro transformador, a un encuentro donde ellos van a obedecer al Señor y ver que su mano, su palabra trae consigo grandes bendiciones. Vemos a los discípulos que cuando lo reconocen, un poquito antes, ven la figura del maestro, no saben quién es, y él les dice, echen la red del otro lado, echen la red del lado derecho. Y ellos, hermanos, obedecen. El obedecer a Dios significa arriesgarnos. A lo mejor hemos intentado y no tenemos ningún resultado. Pero el aprender a obedecer la presencia de Dios, sin lugar a dudas, nos lleva a encontrarnos con los milagros inesperados que Él tiene para nuestra vida. Los discípulos, como nosotros debemos ser, son obedientes. Debemos ser obedientes y aprender de que la palabra tiene un propósito para nosotros y una enseñanza vital. El Señor Jesucristo no está muerto. Esta es, como lo menciona Juan, la tercera vez que Él se manifiesta a sus discípulos y tiene como propósito decirles, no estoy muerto, yo estoy vivo. Y porque yo vive, ustedes también vivirán. Y porque yo puedo vencer y he vencido a la muerte, ustedes también lo harán. Así es que este pasaje nos lleva a este encuentro transformador que los discípulos no sabían que iba a traer, pero que finalmente les trae paz, les trae gozo, les trae una gran enseñanza. Dice el texto, versículo 6, dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecer. ¿Qué debemos de hacer nosotros en circunstancias adversas? Obedecer. Y de acuerdo a lo que Dios nos guíe, nosotros tenemos que aprender a obedecer y en esa obediencia
¿Sabe qué mostramos? Amor, mostramos confianza, mostramos seguridad, mostramos que las palabras que el Señor nos da no las tomamos como si fuéramos sordos, sino que realmente impactan y llegan a nuestro corazón en lo más profundo. Dice que después de que obedecieron, ya no podían cargar esa red. Y se habla de 153 grandes peces. Hay algunos teólogos que han tratado de describir qué significan 153 peces. Pero propiamente el texto lo que nos está enseñando es que eran muchos, que pesaban mucho, que la red podía romperse en cualquier momento, pero que aún hay un milagro de mantenerlo. Cuando Dios le bendiga, pídale a Él que aquello que usted ha pescado lo retenga. Porque muchas veces, hermanos, cuando buscamos y pescamos y recibimos bendiciones, muchas veces nuestras redes se llegan a romper y todo lo que ahí teníamos y en lo que confiábamos se rompe y se empieza a desaparecer. Cuando llegue estas pescas milagrosas y bendiciones grandes en su vida, celebre y dele gracias a Dios y pídale que su red se mantenga siempre firme, siempre fuerte, para que después no tenga grandes pérdidas. Así es que en ese momento, después de ser obedientes, después de ver el milagro, después de ver la grandeza de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, después de experimentar este milagro, entonces ellos, hermanos, lo reconocen. Cuán importante es reconocer la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuán importante es sentir sus palabras y armonizarnos con Él. Como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir siempre confiados en su gracia, pero también tenemos que aprender a reconocerlo donde quiera que vayamos. Muchas veces en el Antiguo Testamento vemos hombres y mujeres que experimentan la presencia de Dios y no saben quién es, y no saben aceptar esa presencia del Señor. Abra sus ojos espirituales. Confíe en que el Señor está a su lado. Confíe en que la gracia continúa. Confíe en que las palabras que Él nos dijo, de que he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, son reales. No hablamos de un Jesús lejano, hablamos de un Señor Jesús cercano. No hablamos de un Jesús que está en el reino de los cielos solamente, sino un Jesús que camina, que duerme, que llora, que ríe, que vive aún todo este tipo de pandemia con nosotros, para darnos aliento y ayudarnos a no desmayar. Renueve su fe y confíe en que este encuentro es el símbolo de los encuentros constantes que nosotros podemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, cuando lo reconocen, dejan todo. Aún lo que parecía más valioso, lo dejan. Aún lo que para ellos les iba a dar tal vez una semana de vida, de recursos, ellos prefieren dejarlo para recibir a su Señor. Cuando nosotros realmente aprendemos a dejar todas las cosas para seguir fielmente el nombre de nuestro Dios, entonces, hermanos, los milagros de constancia de Dios se hacen reales en nuestras vidas. Ahí es donde su poder se manifiesta y donde su compañía nos hace sentir de una forma muy especial. Hay algunos textos que deberíamos nosotros recordar. Y, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo se nos dice que podemos ir al Señor todos los que estamos trabajados y cansados, que Él nos puede hacer descansar. El descanso da vida.
El descanso da oportunidad de disfrutar todo aquello que tenemos. El descanso nos fortalece. El descanso nos da seguridad. El descanso hace que nuestra mente se estabilice y que nosotros podamos caminar de una forma diferente. Pero algunos de nosotros, hermanos, cuando aún en el trabajo, si tenemos descanso, seguimos trabajando. Y aún si estamos ocupados y se nos dice, tienes una hora para descansar, seguimos ocupados y seguimos haciendo. Y algunos llegamos a hacernos como los mártires. Pero recuerde estas palabras. Venid a mí y descansad. Descansar significa traer todo aquello que espiritualmente le preocupe, todo aquello que le ocupe que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, todo aquello que a veces nos apuramos a hacer y que luego no le da ningún sentido a nuestra vida. Saben, hay gente que trabaja y llega un momento en el que, como el Señor Jesucristo nos puso de una parábola, llega un momento en que han venido a pedir su alma y nada de lo que ha tenido o había tenido ese hombre lo iba a poder disfrutar. Si el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia, es realmente para que la disfrutemos. Y así es que es muy importante acudir al Señor y decirle, Señor, me siento cansado por esto, me siento fatigado por esto, me siento enfermo por esta situación, Señor. Tal parece que esta cruz se me ha convertido en muchas cruces, pero Señor, aquí estoy. Vengo. ¿Saben? Dios ha venido a darnos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No son palabras, son hechos que el Señor nos ha dado para sentir día tras día su presencia. Pero es importante lo que este texto nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, de ir y descansar. Vean, la gracia ya está, la bendición ya está, el cuidado ya está, pero ahora hay que buscarlo. Para que nosotros realmente lo podamos recibir, tenemos que buscarlo. Es como en otro texto nos diría, es la perla de gran precio, es el gran tesoro donde cada uno de nosotros le ofrecemos al Señor todo para poder recibir la mayor bendición en nuestra vida. Cuando volteamos nuestros ojos nuevamente a este texto, vamos a encontrar que estos discípulos que buscan, estos discípulos que se acercan nuevamente en un encuentro personal, estos discípulos que quieren saber quién está ahí, realmente no se atreven a preguntarle. Saben que es el Señor, pero ni siquiera se atreven a preguntarle. Les da temor, me imagino, que cuando les diga soy yo, ellos no puedan resistirse a tocarlo y acercarse a Él. Realmente uno de las situaciones que también encontramos aquí es una nueva invitación. Vean, sosténgase, confíe, Dios proveerá. De una forma natural, de una forma milagrosa, el Señor Jesucristo dará sus palabras de provisión. El Señor Jesucristo estará dispuesto a darnos a cada uno de nosotros lo mejor. Por eso es que el texto nos lleva de una manera muy especial a pensar en esta manifestación de su gracia. Dice el versículo 12, venid y comed. Una nueva invitación de provisión de Dios, una nueva invitación de su amor, una nueva invitación de que Él nos dará lo mejor. Dios no nos da las sobras, hermanos, Dios nos da de lo mejor. Y cuando nos ha elegido como sus hijos e hijas, Él lo mantiene fiel para darnos siempre lo mejor para nuestra vida. Cuán importante es aprender a caminar con fe, aprender a vivir con gratitud,
aprender a sostenernos en la gracia, aprender cada día, hermanos, a sentir esa presencia del Señor. Fíjense que los discípulos que iban a Emaús, que también en el Evangelio de Lucas se nos habla, ellos cuando se acercan al Señor no saben quién es Él. Sin embargo, llega un momento en que dice que al romper el pan, estos discípulos dijeron, es el Señor. Y en este caso particular de Juan capítulo 21, encontramos a los discípulos que el Señor da el pan, como Él lo acostumbraba a dar, y da también el pez, como una forma de decirles, la gracia está completa. No duden ni tengan temor, confíen en mi amor. Así es que, hermanos, yo les invito para que ustedes puedan gozar de la presencia de Dios y sostenerse bajo su gracia. Les invito a orar. Padre Todopoderoso, gracias por tu bendición, por tu amor y por tu fidelidad. Nos encaminamos en tus manos para sentir, Señor, esa seguridad y acercarnos con toda confianza a llevarte a ti nuestras cargas, acercarnos a ti y comer y a través de eso recibir vida. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos y hermanas y permite que juntos podamos sentir tu presencia, tu amor y tu fidelidad. Gracias por este encuentro transformador que también nos hace sentir tu presencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, les bendiga y que en su grande e infinito amor el Señor les guarde. Que Jehová el Olam, el Dios eterno, aquel quien ha sido, quien es hoy y quien vendrá fielmente por nosotros, haga resplandecer su rostro de amor sobre cada una de sus vidas y tenga de cada uno de ustedes grande, abundante misericordia. Que Jehová Adonai, el Señor, aquel a quien en vida y en muerte pertenecemos, aquel ante el cual se sujetan todos los poderes en el cielo y en la tierra, les bendiga, les llame a descansar, alimente sus corazones y sobre todo les llene de su paz. Amén.